Llevamos meses leyendo noticias sobre que la juventud no cree en la democracia y que cada vez apuesta más por regímenes autoritarios. Pero, ¿cuánto de verdad hay en esto? Se nos echó la culpa de que con el COVID éramos nosotros los culpables, que ahora somos los causantes de acabar con el feminismo, con la democracia, pero quizás deberíamos de cambiar el enfoque de las preguntas. Quizás deberíamos de preguntar más qué le pasa a la democracia con la juventud y no tanto qué le pasa a la juventud con la democracia. Y de esto, de democracia, vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Pero antes de nada, yo soy Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España. Yo, Pilar Blasco, vicepresidenta. Y esto es Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España, donde hablamos de todo lo que nos pasa y también de todo lo que nos pesa. Con rabia, con humor, pero sobre todo con ganas de compartirlo para que no parezca que nos pasa solo a nosotras. Y además hoy traemos un invitado de categoría para hablar de democracia. Él es Javier Carbonell, además de amigo, politólogo y director de Future Policy Lab. Ha presentado recientemente el estudio Menos machista, más antifeminista, la paradoja de la juventud, que tiene que ver mucho con los resultados que han salido en nuestros informes, ya el de igualdad de género, más allá del compromiso y la reacción, y el que hemos hecho fruto del proyecto Democracia con Z con el comisionado de la celebración de los 50 años de España en libertad, entre el cuestionamiento y el cambio. Así que, bueno, bienvenido. Vamos a empezar ya al lío y queríamos hablar contigo. Bueno, en el informe salen muchas cosas. Una de las cosas que sale es que quizás esos términos que se hablan, sobre todo de desafección política, no tienen tanto que ver con la juventud, porque realmente la juventud sí que está implicada, pero lo que pasa es que no está encontrando las maneras, ¿no?, de poder participar y que siente una decepción hacia el sistema. Así que, ¿cómo ves tú que se está interpretando esto? Si el malestar que transmiten las personas jóvenes, bueno, pues está bien analizado o quizás tenemos que replantearnos cosas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí para hablar de mi tema favorito. O sea que fantástico. A ver, hay datos cuantitativos bastante preocupantes, ¿no? Que nos dicen, oye, los jóvenes quizá no están apoyando la democracia tanto como otras generaciones. Pero cuando hablas con cualquier joven, los resultados de vuestro informe, yo llevo ya 5 publicados sobre jóvenes, el Consejo de Juventud ya no me quiero ni imaginar cuántos hacéis, pero en realidad los resultados son básicamente los mismos, que es los jóvenes siguen confiando en la democracia como el sistema que les gustaría y lo que tienen es una crítica muy, 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 muy grande a cómo está funcionando actualmente. Y claro, aquí llega esto es normal, es decir, esto no es una cosa particular de los jóvenes, pero el punto es que llega a tal crítica que hay varios jóvenes que empiezan a pensar que no viven en una democracia real. No es que no quisieran vivir en una, es que no viven en una. O no plena. Y esto realmente lo que hace es que tengas a jóvenes yéndose hacia posiciones más anti-establishment, que quieren una especie de golpe en la mesa, ¿no? Pero ese golpe en la mesa no es necesariamente autoritario, puede ser mucho más democrático. Aquí en España hablamos ahora, ¿no?, de los hombres jóvenes yéndose hacia la extrema derecha. En Estados Unidos se habla de los jóvenes yéndose hacia el socialismo y Mamdani, es decir, en realidad son movimientos anti-establishment que demuestran este cabreo y esta desafección con el sistema. Pero para nada es que los jóvenes sean más autoritarios, esto no es cierto. Y en ese sentido, vamos a empezar ahora porque vamos a hablar mucho en este programa. Vamos a empezar a desgranar un poco, ¿no?, como este malestar, ¿no?, que hemos notado, que notamos nosotras también como personas jóvenes, que notamos que sufre la juventud, que está generando, ¿no?, como esa desafección o como ese rechazo quizá a la democracia. Entonces la pregunta es, ¿cómo o por qué tenemos que prestar especial atención a eso y en qué cosas tenemos que centrarnos? Es decir, tenemos que prestar atención a ese malestar de la juventud que va en contra de la democracia, pero ¿qué nos quiere decir con eso la juventud? O sea, la juventud creo que nos quiere decir una cosa muy clara, que es que no tiene perspectivas de futuro. Y no es una cosa exclusiva de la juventud, sino que, como es lógico y normal, los procesos sociales se ven más en los jóvenes que en el resto de la población, porque son los que están, digamos, el momento criándose en los momentos que las cosas están cambiando. Pero lo que vemos es una situación en la que los jóvenes no tienen mucha perspectiva de futuro. Los grados de independencia económica están bajando, es muy difícil acceder a una vivienda. La promesa fundamental en la que se fundamenta toda nuestra sociedad, que es tú esfuérzate, trabaja y vas a poder tener una vida decente, ¿no? Yo le llamo la promesa de clase media o la promesa de la meritocracia, como la quieras llamar, ¿no? Y vas a tener pues una casa y una familia y un perro y si te va muy bien, pues una casa en la playa, ¿no? Esto yo creo que hay muchos jóvenes que estamos viendo que no se va a cumplir y esto, claro, te provoca un cabreo con el sistema democrático. Pero es que es normal, es decir, es que no es nada raro que esto suceda. Y aquí hay procesos mucho más grandes de aumento de la desigualdad, de falta de perspectiva laboral, que realmente es lo que deberíamos estar atendiendo.
Sí, y en eso también en el informe sale como una diferencia, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de juventud, hablamos como si la juventud fuera un todo y realmente hay muchas diferencias. O sea, no es lo mismo ser una persona joven de 16 años que de 29, ¿no? Entonces como que se ven las diferencias de esa parte del sentimiento de que parece que el contrato social se ha roto, que es como más entre la gente joven más adulta, pero que la gente joven, más joven, por así decirlo de alguna manera, ya no es, ni siquiera tiene la esperanza como de esas expectativas de que se vayan a cumplir, sino que directamente es que las expectativas han desaparecido, ¿no? Entonces es un malestar generalizado y un sentimiento que provoca todo esto. Y luego también, no, o sea, también por el inicio, ¿no? Lo de que nosotros hablamos mucho de el cambio de preguntas, porque quizás esto también tiene que ver con cómo se lee a la juventud. Socialmente. Claro, o sea, y el hecho de, nosotras decimos siempre mucho, somos ciudadanía de pleno derecho de verdad, se nos tiene en cuenta en el desarrollo de las políticas públicas, que bueno. O sea, para mí es una de las grandes diferencias también entre la generación millennial y la Z. Es decir, yo tengo 32, yo me acuerdo de cuando las cosas iban bien antes de la crisis de 2008. Yo me acuerdo de cuando los debates sobre la juventud era ¿por qué están todos trabajando en los bares y no se involucran por nada público? Claro, esto visto a posteriori, después del 15M y de todas las movilizaciones y cómo estamos ahora, no tiene... Pero digamos que el gran cabreo en mi momento... y que además, quiero repetir, en ese momento también las encuestas nos decían que también había como más sentimiento crítico con la democracia o un poco más sentimiento de a lo mejor apoyas al autoritarismo, y en realidad la movilización fundamental fue el 15M que pedía democracia real ya. O sea, cuidado con las encuestas, claro, ¿no? Hay que leerlas bien. Pero digamos que para mí era, vamos a volver a ese sistema al que estábamos relativamente bien, ¿no? Pero creo que muchos jóvenes ahora se han creado un momento en el que no hay esas expectativas, no hay esa memoria de un pasado que fue un poco mejor, y ni una expectativa de futuro. Y eso es terrible. O sea, es imposible que nada funcione bien así. ¿Y crees que por no haber vivido precisamente como esa experiencia, ¿no? Que es algo que también hablamos nosotras, ¿no? Como el peso que se pone muchas veces sobre una generación que no ha vivido gran parte de las cosas que se les está contando como todo el rato, ¿no? Desde arriba, y también la responsabilidad que tiene la sociedad en este caso de que la gente más joven pueda estar formada y pueda tener la misma información que la gente que sí que vive ese proceso, ¿no? Pero ¿crees que precisamente por eso se está rompiendo el consenso de lo que significa vivir en democracia? O sea, porque como que parece que había un consenso sobre lo que era la democracia y sobre lo que es vivir en democracia, pero los datos, ¿no? Estos informes, estas últimas conversaciones que hemos hablado, parece que ese consenso está cada vez siendo mucho más frágil y que quizás se está entendiendo diferente o cambiando la forma de entender lo que es la democracia. Claro, o sea, déjame dar la vuelta a la pregunta porque me mola esta idea de vamos a dar la vuelta a la pregunta. En realidad sí creo que ese consenso nunca fue tan consensuado como nos pensamos, ¿eh? Y esto es una cosa que miramos creo que a posteriori. Las encuestas nos dicen ciertas cosas, pero es que en realidad la democracia es mucho más frágil de lo que nos pensamos. Y lo que vemos, y casi todas las democracias caen porque sobre todo son gobernantes desde las élites que erosionan la democracia. Lo hemos visto con el ejemplo de Estados Unidos de lo fácil y lo rápido que se ha erosionado la democracia con... solamente llevamos creo que 6 años de Trump y encima en 2 periodos distintos. Esto me parece que la democracia se sustenta sobre consenso, sobre confianza en los demás, que en realidad son mucho más frágiles de lo que nos pensamos. Y la idea de que sencillamente no se ponían tanto en cuestión antes como se ponen ahora. Pero se pone en cuestión para los jóvenes y se pone en cuestión para la gente más mayor. Y ese cabreo está en todas partes. Yo no conozco ninguna persona de 50 años que sea fantásticamente demócrata ni que todo lo que diga sea súper genial. Y yo hay un tema de encuestas, perdón que me desvío, pero hay una pregunta que a mí me da miedo terrible hacer en las encuestas, que es ¿cuánta gente estaría a favor del sufragio censitario? Y lo tenéis bastante en el informe. Lo tenéis en el informe, ¿no? Sí. Pero es que me hizo mucha gracia que estuviera en el informe porque es una cosa que llevo pensando años y que nunca he querido tocar porque realmente creo que voy a producir vamos efecto contrario. Exacto, vamos a producir el efecto que... Pero no lo tenemos apenas en encuestas. Esto es sobre todo un informe cualitativo que... Pero la cantidad de gente que le quiere quitar el voto a la otra gente, o que piensa que un montón de gente no debería votar, es una cosa que yo me llevo encontrando desde hace 15 años que me llevo interesando por la política. No es una cosa moderna. Entonces, en realidad, el consenso nunca fue tan fuerte como nos pensamos. Y simplemente ahora un poco lo que los jóvenes están diciendo es, oye, quitamos la careta un poco a esto. Oye, yo quiero resultados. Y quiero que realmente esta promesa que funcionaba más o menos bien... funcione.
para mí y no está funcionando ahora. O sea, por si alguien no ha leído el informe y de repente ha dicho, Dios mío de mi vida, ¿qué es lo que dicen las personas jóvenes? Creo que, por matizar en la parte del sufragio censitario, creo que también es, o sea, cuando lees todo el informe, ¿no? Porque yo creo que cuando empiezas a leerlo dices, socorro, socorro, y luego ya cuando ves el conjunto, creo que va muy bien con lo que estabas diciendo, ¿no? Que al final no es tanto que se pida un sufragio censitario para aplacar unas ideas diferentes, sino que se pone, o sea, la gente joven confía tanto en la democracia y se ve como algo tan importante que lo que la gente dice es, hay tanta información que ya no sé qué es verdad, qué no es verdad. Si tengo la información y el tiempo suficiente para participar de algo tan importante como es la democracia, y entonces se entra como en un momento de vorágine mental, ¿no? Por así decirlo, de decir, ¿tenemos la información suficiente y los medios accesibles suficientes para votar consecuentemente con esto, ¿no? Y ahí es donde empieza a entrar la idea de sufragio censitario, que luego en los grupos se va como en algunos disuadiendo esa idea, en otros se reconfirma, pero creo que esto también tiene que ver mucho, ¿no? Y lo decía antes Andrea, con las expectativas, o sea, los prejuicios que se ponen sobre la juventud, y que eso hace, y en el informe se ve mucho como no me sale la palabra, pero como expectativa. No, o sea, no tanto la expectativa, sino como la crítica o esto de decir, tengo que cumplir con absolutamente todo esto, y es una presión, quería decir presión, lo he conseguido, la presión que se autoimponen las personas jóvenes de decir, o lo hago de manera perfecta y cumplo con todo lo que se está esperando de mí, o entonces no vale hacerlo, ¿no? Entonces esto es como un tema que creo que da de debate, pero también con lo que hablábamos de los consensos y eso, lo que detecta el informe, que no es que estemos aquí descubriendo la pólvora porque ya se sabe, pero es que sobre todo lo que está condicionando la afección, ¿no? al sistema es el tema de las condiciones materiales y sobre todo la vivienda. Entonces, ¿cómo ves tú esto que ha pasado? En plan, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí, ¿no? Y qué efectos está teniendo las condiciones materiales en el desarrollo del sistema político. O sea, a ver, creo que es evidente que la democracia lleva implícita una promesa económica. Es decir, la idea es, la economía la decidimos todos, y si un grupo importante tenemos un problema, la democracia está para escuchar nuestros problemas. Si nosotros, en este caso los jóvenes, ¿no? Yo ahora tengo 32, pero cuando empecé a estudiar sobre temas de jóvenes era más joven, no nos están haciendo caso sobre aquello que claramente estamos expresando. Todos los jóvenes, todas las encuestas, todas las manifestaciones. Es que no puede ser más evidente que los jóvenes te dicen claramente cuál es su prioridad, estudio tras estudio, tweet tras tweet. Es muy claro. Y entonces, si el sistema no hace caso, y no hace caso por muchas razones, pero entre ellas, y seamos sinceros, es que en los años 90 las personas menos de 30 años eran 9 millones de personas y actualmente son creo que poco más de 5 o alrededor de 5, sí, una cosa así. 5 y pico. 5 y pico. Ya está, es decir, y eso importa a nivel electoral. Además, los jóvenes, pero como es normal, es decir, votan menos porque todavía no han cogido el hábito, son más volátiles, como es lógico, tú te estás formando tu opinión. Electoralmente somos menos interesantes. Somos menos importantes y esto es un elemento estructural que da igual las vueltas que le des, incluso aunque muchos partidos tengan interés o realmente les preocupe la situación de los jóvenes, tienen que ganar elecciones, y las elecciones se ganan con las personas de mediana edad y con los jubilados. Y es así de simple. Entonces, claro, esto hace que no haya suficiente capital político para poder preocuparnos de los temas de los jóvenes. Y los resultados pues son los que vemos. Es que no tiene mucho... Sí. Ahora luego vamos a volver a esto, vale, porque también nosotras tenemos ideas, propuestas, hay cosas encima de la mesa sobre cómo poder mejorar que nuestra masa electoral aumente, pero os dejamos después para que veáis qué proponemos y sobre qué trabajamos. Pero sobre esto precisamente es lo que dices, ¿no? O sea, ¿cómo puede sobrevivir una democracia cuando deja de ofrecer un horizonte compartido de progreso para todo el mundo? O sea, ¿cómo hacemos que la democracia no se erosione cuando la generación más joven, nuestra generación, depende cada uno donde se incluya en el nuestra, si eso no es joven, siente que no puede controlar su futuro? O sea, ¿cómo eso repercute a la relación que tenemos nosotros con la política o con la propia idea de lo colectivo, ¿no? Porque en otros programas hemos hablado mucho de esto y hemos hablado de cómo influye en la salud mental. Hemos hablado de cómo influye en la organización, en sindicarte, en asociarte, ¿no? En organizarte. Pero es verdad que no hemos hablado nunca o no hemos tratado tanto esto de cómo influye en la propia idea, en el propio concepto de lo que nosotros creemos que es lo colectivo, que es al final la democracia y el estado de bienestar en el que vivimos.
Sí, o sea, creo que... O sea, son muchos temas que... O sea, mi punto con esto sería... mira, voy a desviarme un poquito, pero nos pasa un poco con el tema de los hombres jóvenes y el feminismo, ¿no? Vale. Yo siempre pregunto, ¿qué referentes tenemos de hombres jóvenes feministas en la historia, ¿no? Es decir, como el feminismo ha hecho un trabajo muy grande de rescatar estas figuras, ¿no? Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, vale. En el caso de los hombres no tenemos nada. Y eso es muy difícil, porque es muy difícil imaginarte qué tipo de hombre queremos ser a futuro si no tienes un referente, digamos, del pasado. Y esto pasa, creo que, de manera muy parecida con los movimientos sociales y con la democracia. Tú tienes que creer que el futuro va a ser relativamente mejor. Porque si no, lo que vas a hacer es defender lo que tienes. Es empequeñecerte y ver a todo el mundo como una amenaza y centrarte en temas de seguridad en lugar de en temas de qué vamos a hacer ¿no? de perspectiva, de expectativa, de futuro y de cambio. Y la democracia funciona mal cuando estamos pensando en temas de seguridad y estamos pensando en defensa en lugar de estar pensando en cuál es el proyecto colectivo que queremos hacer. Entonces, es muy difícil que cualquier democracia funcione a largo plazo así. Yo soy optimista, quiero decirte que esto es un ciclo. También me parece importante entender que los ciclos van así, vamos arriba, vamos abajo y vamos a volver seguramente a un ciclo de ilusión en algún momento. Pero la estamos... Es decir, pero de momento esto es complicado. Y luego la parte colectiva que comentas, que es el otro elemento. Otra de las cosas que vemos también, entre los jóvenes, pero también de toda la población. Todo el mundo dice, no, a mí personalmente me va bien. Yo estoy contento con mi situación más o menos. Y le preguntan, ¿y cuál es la situación del país? Ah, eso fatal, eso terriblemente mal. Y luego también, y la parte es, vale, ¿y quién es el responsable de que a ti te vaya bien? No, yo, el gobierno y la política no. ¿Y de quién es el responsable de que vaya mal? No, los políticos y el gobierno. Claro, pero ¿cómo es posible que todo el mundo nos diga, ¿no? que les va relativamente bien personalmente y mal socialmente. Mal colectivamente. Y creo que hay un elemento fundamental que es que ha crecido mucho el individualismo. Esto es evidente, es decir, es que lo que más hacían los jóvenes, y no solo jóvenes, hace 80 años era pasar tiempo en la calle con sus amigos. Y nosotros no hacemos esto. No hacemos esto. Hacemos esto y los índices de soledad no deseada son más mayores entre los jóvenes que entre las Cualquier personas otra mayores. generación, sí. Esto es una cosa, que vosotros habéis trabajado muchísimo. Entonces, claro, es que esto hace que estés en una situación en la que te miras por ti y es un sálvase quien pueda. Sí. Sí, y en lo que comentabas al principio, en el informe salen como más o menos 4 vías, ¿no? De hacia dónde la gente joven cree que se puede mejorar o ir la democracia, porque no necesariamente conlleva con una mejora en sí, pero en lo que decías, ¿no? Se ve muy claramente como quien defiende actualmente el sistema tal cual y como está son las mujeres y las personas migrantes, y porque lo hacen en una situación de defensa. veo que lo que viene es socorro para mi propia existencia, y entonces quien defiende actualmente es por una parte de defensa y ya está, ¿no? Y luego el resto de grupos va virando hacia donde puede, ¿no? Y vemos como el feminismo es una de las cuestiones que genera como un poco de incertidumbre o de, bueno, pues eso, ¿no? Sí. De reflexiones de decir, uy, ¿hacia dónde vamos? Pero yo creo que tanto en tu informe, o sea, en tu estudio como en el nuestro, aparece, ¿no? Que al final se ha generado un imaginario colectivo en cuanto a que los jóvenes somos los menos feministas del mundo, y lo que vemos es que realmente es mentira, que las actitudes igualitarias y feministas están ahí y que simplemente el conflicto o el tema es el nombrecito, el término, sí. O sea, el término, lo cual es preocupante, que no deja de serlo, pero que es más el término y otras cuestiones, ¿no? Sí, o sea, es que esta idea de que los jóvenes son la generación más machista, yo lo he visto algún titular así, es como, pero si es que tenemos un montón de datos y simplemente con abrir los dos ojos te das cuenta de que es la generación menos machista de la historia de la humanidad. No de la historia de la humanidad probablemente, es decir... Obviamente por razones obvias, porque las mujeres jóvenes permiten, obviamente, mucho menos de lo que se permitía antes. Es que es lógico que un chico hoy en día tenga actitudes y comportamientos menos machistas de lo que tenía pues alguien hace 100 años. Sí. Es que es evidente. Ahora, lo que sí que vemos es la parte política. Esto sí que es cierto. Sí. Pero porque al señor mayor, digamos... Pues el feminismo es una cosa que está ahí, pero no le afecta especialmente a su vida. No forma una parte fundamental de su pensamiento sobre lo que es la política. Cuando piensa en la política, no piensa explícitamente en esto. De una manera que los jóvenes sí, porque esto es un tema que ha sido totalmente importante en su momento de crecimiento personal. Y entre la juventud, claro. Y entre la juventud, claro. Y la política funciona por campos. Tú te opones o apoyas. Esto así con toda la cosa. No es una cosa especialmente rara ni tal. Entonces...
sí que vemos un cabreo político muy enorme y sobre todo lo que vemos es un individualismo importante y el feminismo es un elemento colectivo, ¿no? Y tiene este lado colectivo fundamental. Pero o sea, hay una cosa que habías dicho, ¿no? Es decir, esa parte de defender, ¿no? También me parece un poco, hay una parte obviamente buena de defensa, de defender los derechos que hemos conquistado, pero claro, no deberíamos estar planteándonos qué derechos defender los derechos que hemos conquistado, sino cómo conquistamos los más. Nuevos, claro, efectivamente. Esto es lo que nos falta, ¿no? Sí. Este elemento de la ilusión y hay este hambre de ilusión y por eso a veces tienes pues este Mamdani en Nueva York, ¿no? Es decir, teniendo un gran parte de voto joven y tienes ilusión por otra parte, es decir, no hay ilusión a la derecha e izquierda, pero estos proyectos creo que realmente son lo que necesitamos. Sí, o sea, sobre todo porque en el momento en el que la gente empieza a emitir un discurso de esta es la generación más machista de la historia, empieza a generar una creencia, que es lo que decía antes Pilar, en la persona joven de creerse de verdad que esto es así. O sea, me refiero, que es lo que comentábamos, muchas veces no es solo cómo somos los jóvenes, sino que lo que somos los jóvenes siempre está definido por alguien que no es joven. O sea, lo que se supone que son los jóvenes siempre está dicho por gente que no es joven. Entonces tú como joven tienes que atenerte un poco a ese significado o te intentas encontrar tú y intentas decir, vale, los jóvenes son esto. ¿Soy yo esto? No te queda claro porque es otra persona la que ha dicho lo que son los jóvenes, pero efectivamente y haciendo alusión también, bueno, tanto al informe del Consejo de la Juventud de España como a tu informe y al trabajo que también tú has estado desarrollando, es evidente que somos una generación feminista, más feminista que otras generaciones y eso también ha sido durante mucho tiempo una bandera, ¿no? De nuestra generación o un motivo como de orgullo. Y en cuanto a la democracia, a veces pasa un poco como lo mismo, ¿no? O como parecido. No sé si tenemos datos, no sé si tenemos datos, creo que no, para decir que somos la generación más demócrata, pero desde luego no para decir que somos la generación menos demócrata. De hecho, la democracia es el sistema que siguen prefiriendo las personas jóvenes a pesar, ¿no?, de todos los titulares o de todo lo que escuchamos alrededor de los jóvenes. De hecho, una de las cosas que pasa con los jóvenes, y esto sí que es algo bastante único, es una cosa curiosa, es que somos la generación más educada y por tanto somos la generación que tenemos más altas las expectativas. O sea, gran parte de la crisis de la democracia que tenemos es una crisis de que la democracia funciona más o menos igual que en los años 50 o 60 o 70, probablemente mucho mejor. Es decir, me cuesta pensar un momento en el que haya más facilidad de acceder a participar democráticamente que ahora. Pero es que esto es un avance, digamos, mínimo comparado con el grueso de gente que ha entrado dentro del... Claro, de la exigencia, ¿no? Tú ya no eres la persona que tú trabajas en un trabajo y piensas, no, este es mi hueco y no voy a moverme de aquí nunca. Y no, tú ahora quieres moverte, no estás tan apegado, digamos, a tu clase social en el sentido de que has nacido como para las expectativas que tú tienes son de, oye, yo a través de la educación me he educado y puedo ascender, puedo ser distinto, puedo ser un miembro que participa. Y esto aumenta las expectativas. Y el problema es que el sistema no ha evolucionado ni de lejos como hemos evolucionado, digamos, las nuevas generaciones. Y estamos hablando de que entre las nuevas generaciones estamos llegando al 50% de gente con estudios universitarios. Entonces, esto, y además con el acceso, no solo ya a la parte de universidad, sino tú tienes Wikipedia, tienes acceso a la información, tienes acceso a la inteligencia artificial, es decir, eso aumenta la exigencia. Y eso me parece también que es una cosa sí que es bastante nuestra, que somos la generación, a lo mejor no sé si la más demócrata, pero desde luego la más democráticamente exigente. Eso sí. Y eso es una pena también como que no se aproveche, ¿no? Porque es como si tienes toda esa masa crítica de gente que quiere participar y que tiene esas expectativas y que pretende, ¿no?, generar un cambio que solo se base en los estereotipos y los prejuicios y no se aproveche como ese capital cultural o como queramos llamarlo, es una pena, ¿no? Y con lo de la información que decías, claro, esto es como un síntoma positivo porque tenemos un montón de acceso a información y somos como, pues eso, estamos muy informadas y muy capacitadas, pero al mismo tiempo eso está siendo también uno de los elementos que está generando esa desconfianza hacia el sistema, ¿no? Porque nos llega tanta información que ya no sabes valorar. Y creo que, o sea, y voy a hacer un pequeño paréntesis y creo que tú lo estás remarcando mucho a lo largo de todas las intervenciones, pero que al final el estudio que hemos hecho por la economía que tenemos es solo de las personas jóvenes, pero que quizás también hay que ver con los adultos, claro, que no es una cosa que sea solo y exclusiva de las personas pero jóvenes. Somos el Consejo de la Juventud, no vais a permitir claro. que nos centremos en los jóvenes. Pero bueno, en plan, eso sí que estamos viendo, ¿no? Y detectamos cómo la información tiene un peso tan importante a la hora de generar esa relación con el sistema.
O sea, totalmente. Y, o sea, yo creo que yo sobre todo lo pondría como que hay una gran crisis de la mediación. El ejemplo, esto lo pone Sánchez Cuenca, es tú antes ibas de viaje y tenías una agencia de viaje. Y ese era el mediador entre tú y el hotel y el viaje y el guía y los aviones. Y ahora no, ahora tú lo coges directamente. Todo, tú te lo guisas y tú te lo comes. Tú te lo guisas y tú te lo comes. Claro, que te permite una relación mucho más directa. Pero al mismo tiempo eso, a nivel, ¿qué ha pasado? Los medios tradicionales ya no confías en ellos, pero es que tampoco confiamos en los medios, en las redes. Los jóvenes no confían especialmente en las redes, pero tampoco en los periódicos. No confiamos en nada, ¿no? Y al mismo tiempo pasa con los partidos políticos, que hay una crítica enorme a este elemento de mediador. Y esto es muy importante porque hace que cuando tú piensas en política, esto lo digo muchas veces, ya no piensas en cuál es la asociación local de mi barrio o la agrupación local del PSOE o del PP o del partido X de mi barrio, sino que piensas en qué pienso sobre el presidente del gobierno, qué pienso sobre el líder de la oposición, qué pienso sobre Trump. Y claro, es muy difícil que te desencantes de cualquier líder en algún momento, que hagan algo que no te gusta y entonces ya está, ya no me gusta la política. Pero porque tu imagen de la política es solo la parte alta con la que tienes acceso directo a través de Reels, en lugar de cuál es el grupo, la asociación local. Y eso es lo que creo que hemos perdido. Y pero se relaciona mucho con la parte que decíamos del individualismo, ¿no? Sí. Y de lo colectivo. Somos un poco pesadas, en el buen sentido de la palabra, con este tema, y en casi todos los capítulos sale, ¿no? Porque al final es la esencia o la razón de ser del Consejo de la Juventud de España, de las organizaciones juveniles, del voluntariado, de la educación no formal, de todo el movimiento asociativo juvenil, ¿no? Pero es que es así, ¿no? O sea, es que es lo colectivo lo que hace que todo esto ¿no? Como no que se rebaje, pero bueno, que el impacto sea menor cuando tienes una persona al lado, cuando tienes una persona diferente, cuando tienes una persona con la que tienes que acordar, con la que tienes que debatir, con la que de repente dices, ostras, esta persona no tiene nada que ver conmigo, pero te das cuenta que eres capaz de llegar como a un punto concreto. Es eso lo que hace que realmente podamos, entre muchas comillas, aprender a vivir en democracia, ¿no? Pero si estamos todo el rato como nosotros, con nuestra gente, con nuestros amigos que escuchan nuestra música, que vemos los mismos tipos de series y que estamos comentando todo el rato lo mismo, y encima tenemos unas redes sociales con un algoritmo que propicia que yo solo escuche lo que ya estoy viendo porque es lo que me gusta y lo que da engage. O sea, al final estamos todo el rato como en un nicho individual, o sea, como la persona es un nicho en sí misma y no tiene tantas oportunidades como salir de esos espacios y de generar espacios colectivos con otros, ¿no? Otras relaciones con otras personas. Entonces, en la información pasa un poco esto, es decir, no confío en nada, solo confío en lo que es mi nicho y entonces sé que eso es así, y creemos que los que no piensan lo mismo o los que no se informan de lo mismo están mal informados, ¿no? Como esa idea de yo estoy bien informado, tú estás mal informado. Entonces, y se relaciona con lo que has dicho tú, como tú estás mal informado, tú no puedes votar, como yo estoy bien informada o informado, sí que puedo votar, ¿no? Como esta idea de que estamos todo el rato como separándonos y sí, individualizando cosas que antes eran completamente colectivas. Sí, y además las redes nos enseñan, o sea, no solo te enseñan tu propio nicho, sino que te enseñan siempre una versión del otro de hombre nicho de paja, que exacto, tú no compras. Que claro, es la versión totalmente sesgada, sí, y es la versión más ridícula, sí. Y cosas ridículas hay en todas partes. Entonces, claro, tú ves una versión de lo que piensa distinto que realmente no es, o sea, no es representativa ni es seria, ¿no? Y ahora puedes decir, con el Mundial se ve mucho, ¿no? Pues tú ves una versión de los argentinos quejándose, ¿no? El típico que decía, no, España no va a ganar, y luego los argentinos verán otra cosa, y es como... Y yo estaba, mira, lo vi en Valencia y luego me vine en el tren y justo tras de mí se sentó un señor que iba con la camiseta argentina, con su hijo y tal, y estuvimos hablando y fue una conversación fantástica, ¿no? Y al final, en realidad, lo que yo estaba consumiendo en redes sobre los argentinos versus la persona que yo tenía realidad delante, del argentino medio. Claro, era una cosa totalmente distinta, ¿no? Es decir, y esto es así, y nos pasa mucho. Y entonces, claro, no es que no tengamos espacios de sociabilidad, es que no tenemos un espacio de sociabilidad. O sea, el nuevo espacio de sociabilidad es en las redes. Y son grandes empresas que controlan este espacio y que lo controlan para obtener un beneficio. Entonces, hay que entender que esto es lo que tenemos ahora, y estos son los nuevos sitios donde se crean ese espacio, ¿no? Sí. Tú antes estos espacios lo tenías en el partido. El partido era el sitio donde tú no ibas a militar, tú ibas a conocer a tu pareja, tú ibas hasta jugar con tus amigos, tú ibas a jugar al fútbol, o la asociación de barrio. Sí, a jugar a juego de mesa, a debatir sobre temas. Y ahora haces eso en las redes. Entonces, aquí creo que nos da cosas fantásticas, pero hemos perdido más de lo que hemos ganado. Para mí es un mal sustituto. O sea, nosotras con esto somos muy, muy críticas y, o sea, entendemos
la capacidad democratizadora, ¿no? Que ha tenido Internet o han tenido las redes y somos conscientes, pero también creemos que por la ausencia de... O sea, yo creo que quien haya escuchado este podcast alguna vez, quizás esta frase que vamos a decir... Lo puede repetir, yo creo. Lo ha escuchado, pero el hecho de que como quien legisla de normal no tiene a la juventud como un agente, ¿no? De una ciudadanía de pleno derecho y legisla teniendo en cuenta a su sobrino, el nieto o el hijo que conoce y según lo que tú conoces, ¿no? Tú conoces a una persona joven y te crees que todas las personas jóvenes son así, lo cual, bueno, habría que ver. Sí, el sesgo pero que esto ha influido, ¿no? en el desarrollo de las políticas y que al final lo que ha pasado es que se detectó, y esto a raíz del COVID se vio mucho, en plan de, las personas jóvenes están en lo digital, vale, pues solo vamos a comunicar con las personas jóvenes a través de lo digital, ¿no? Y todo digital, y claro, el espacio físico ha ido en detrimento, va bajando, y nosotras lo que defendemos es, vamos a hacer pues una mezcla, ¿no? Porque por lo que decías antes de lo de los argentinos, nosotros lo vemos con la polarización que hay, ¿no? Y lo hemos visto con hombres jóvenes en un proceso de radicalización que de repente tú estás con esa persona en el espacio físico y está en una asociación en la que convive con personas completamente diferentes a él y de repente hay un momento en el que ves como para y dice una cosa. Ok, que a mí estos influencers o esta gente me está diciendo todo esto, pero si la persona de al lado no es así, no está pasando. No es digital, es una persona humana. Esto, ¿no? Y hay un paro y se ve en plan como hay esto obviamente, o sea, en unos casos funciona, en otros no, porque depende también mucho del contexto, ¿no? Pero que al final la comunidad es importante, ¿no? Y se ve también con el tema de la vivienda, como la vivienda no son solo las cuatro paredes ni el desarrollo, o sea, de tu proyecto vital, sino que también afecta a la construcción de la comunidad y es como, si no sabes quién es tu vecina, pues te quedas sin sal y como el supermercado esté cerrado, pues ya no cocinas con sal porque no le das al timbre de la vecina a pedirle la sal, ¿no? Y esto tiene un impacto, obviamente, en las redes, ya no en lo digital, sino en las redes humanas. Y eso afecta a que la gente joven solo se sienta sola, que se sienta triste y luego al final acaba erosionando, porque lo que decías antes, la democracia no es el sistema perfecto ideal, obviamente, aunque es el mejor que tenemos, pero a lo mejor antes lo que tú no encontrabas en el Estado lo encontrabas en tu familia o en tu red. Pero si ahora encima la red ha caído, sientes que todo el mundo te está fallando. Sí, y perdón, y sobre lo que dice Pilar, que lo redirijo un poco para lanzarte la pregunta, es ¿cómo crees o si crees que tiene un cambio en, claro, cuando no hay espacios públicos, lo que hemos hablado, ¿no? Y estamos como en lo digital, el único lugar para socializar, el único entre comillas, pero bueno, es el mundo digital, ¿cómo eso afecta a cómo la gente joven concibe la democracia, ¿no? O sea, en un plano digital. Claro, exacto. Es decir, y eso también creo que uno de los efectos que tiene es que lo digital es sobre todo gente hablando. No te afecta, no te pueden llegar, no te pueden tocar ni nada. Entonces, también creo que llegamos a una situación en la que lo que se fomenta sobre todo es qué ha dicho la otra persona, cuál es la posición de la otra persona, qué es lo que dice que me gusta o que no me gusta, mucho más que lo que hace o quién es, ¿no? Es decir, y hay una parte buena de esto. Es decir, lo que ha pasado es que la raza, la clase, el género, que eran elementos que estructuraban muchísimo nuestra vida, cada vez lo estructuran menos. Nos relacionamos más con personas diversas en estas categorías. Pero lo que ha aumentado muchísimo es que nos relacionamos menos con personas que tienen ideologías distintas. Y hay una mayor noción de te relacionas más con gente que tiene tu mismo nivel educativo y tus mismas ideas políticas. Y esto hace que el elemento de identidad sea mucho este elemento político y de qué dices y no dejas de decir. Y me afecta lo que dices. Y eso es lo que entiendo que eso es la política. En lugar de la acción colectiva, en lugar de, digamos, las partes más duras de organización, de aguantar. Mira, aguantar una organización es algo difícil, ¿eh? Y vosotros lo sabéis seguro. Sí. Pero es que esto es precisamente lo que tiene una organización. Si contamos la cantidad de gente que se ha manifestado o que ha participado políticamente, que ha votado, que ha reposteado cosas o tweets, entre los jóvenes esto sería seguramente masivo. O sea, tenías el 100% de los jóvenes tranquilamente y no hablaríamos de estas cosas. ¿Qué pasa? Que si cuentas a la cantidad de jóvenes que aguantan en un momento en el que el ciclo está bajo, en el que están en una organización formal, eso se reduce muchísimo. Y es ahí el problema, porque tú tienes que aguantar a las buenas y a las malas. Y eso es lo que realmente hace que el cambio suceda, es que tengas una organización detrás que te aguanta el momento, y que te aguanta el momento malo, y que luego el momento bueno tiene la capacidad de la organización para defender una idea, para hacer que el cambio suceda. Entonces, esto me parece que es el gran problema con la política digital, que es una política de
destellos. Sí. ¿no? Sí. Y, No. y es horrible la contradicción, pero tú aguantas porque tú tienes amigos ahí que hacen Claro. que valga la pena. Claro. Tú tienes un proyecto que hace que valga la pena. Hay algo más grande que ti. Exacto, pero que no solo es una cuestión de algo más grande como idea política, sino que es tan sencillo como Sí. tengo mis amigos ahí, o esto es lo que yo hago para entretenerme los jueves por la tarde, o esto es lo que estoy dedicándole mi tiempo, y este elemento de socialización es que es fundamental. Claro, pero luego estamos pidiendo eso, nosotras también nos pasa todo el rato, ¿no? Como personas que estamos desde hace muchos años en esto y somos la típica, la amiga, ¿no? La amiga que está ahí, estamos pidiendo a todo el mundo que se movilice, que se sindique, que se asocie, que participe, que lo que sea, pero luego esa gente lo haga o no lo haga, pero cuando lo hace, siente que ¿qué más da si todo lo que se está haciendo al margen de mí, al margen de lo que yo hago y todo el esfuerzo que yo estoy poniendo en esto no tiene como ningún retorno, ¿no? Que bueno, que eso siempre es un poco así, porque el movimiento asociativo en cualquier cuestión, no solo juventud, es un poco así. Tú lo que das no siempre se corresponde exactamente con lo que recibes porque no lo estás haciendo desde esa perspectiva. Pero claro, dices, si estás haciendo todo sin mí... Y quien no lo hace porque no quiere, o al menos en el informe sale en esto, ¿no? En plan que la gente quiere participar, pero que, como decía Andrea, se encuentra una barrera de nadie me hace caso, pero luego al margen de esto intentas buscar las vías y, claro, de manera colectiva no mucha gente puede participar porque requiere, o sea, porque por desgracia la participación es elitista y tienes que tener unos recursos económicos, un tiempo, unas cosas que muy poca gente joven puede tener, ¿no? Entonces ya hay una primera barrera. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la gente está buscando las maneras y lo que está tendiendo más son los modelos individuales de participación, porque claro, ¿cuándo me junto? Si mi amiga tiene que ir a la universidad a trabajar y no sé qué, yo tengo otro tipo de vida, y al final hay una participación que se redirige a lo digital porque es la única capacidad, ¿no? En plan, tú ves que si compartes muchas veces una cosa con Palestina, pues que consigues que el gobierno se posicione y tal, pero claro, meterte en una organización que defienda los derechos de las personas pues que no tienen una situación de vivienda o la cuestión del genocidio en Palestina o lo que sea, es muy complicado porque no tenemos todo ese tiempo, ¿no? Entonces ahí se genera también como un desbajuste. Hoy vas a decir algo. No. Si me permitís, o sea, a ver, he de decirte que sí. El Consejo de la Juventud es una organización muy especial, en un buen sentido, pero también en el sentido de que no es la clásica organización de juvenil, es una organización pero muy nuestras pensada. entidades miembros sí. Claro, exacto. Es decir, no es si tú participas en una organización pensando en que vas a influir al gobierno, digamos, en un corto plazo, pues claro, olvídate y va a ser muy frustrante, pero en parte ese es el problema de que como tú ves al presidente del gobierno y al líder de la oposición en tu móvil aquí y le puedes escribir un mensaje, me explico... ¿Crees que estás a esa distancia? Crees que estás a esa distancia y no funciona así, y no funciona así. Pero para mí, sobre todo lo que yo quiero decir es que hemos perdido las organizaciones que tienen que ver con otras cosas. La organización de... Es que también lo local. Claro, la parte local de la asociación de tu barrio para organizar las fiestas de tu barrio. O lo vemos también con los sindicatos, ¿no? El sindicato X para los trabajadores. Sí. O la asociación de vecinos X. O la organización de fiestas de tal. O las organizaciones de estudiantes. Es decir, las que te dan un cierto... digamos, noción de que puedes lograr algo en un contexto, digamos, mucho más cercano, o que te dé un tipo de beneficio. O una asociación que te conecta con, yo qué sé, pues con emprendedores en X área, ¿vale? Pues ese tipo de asociación seguramente también tenga un cierto éxito y luego pueda acceder al gobierno hacia otro lado. Pero creo que, digamos, obviamente la política no funciona, somos 47 millones de personas, no funciona que tú... Es falso esta idea de que tú tengas a Pedro Sánchez aquí, o que tengas a Feijóo aquí, o que tengas a cualquier líder político aquí. Pero eso no quita la otra parte, que es la parte de asóciate porque vas a conseguir más unido que por tu cuenta. También un poco por darle un poco de esperanza o de positividad, ¿no? Como a esto, que es verdad que en todos los capítulos somos muy críticos, pero es verdad que, bueno, tú lo decías, ¿no? Que tú tienes confianza, que tú no eres tan negativo, ¿no? O tan pesimista. También, bueno, ¿por dónde empezamos a reconstruir esto? A reconstruir esta confianza, ¿no? O sea, ¿cuál es el horizonte, ¿no? ¿Cuál es el horizonte político? ¿Cómo empezamos a construir esto? ¿Cómo empezarías tú a construir esto en las próximas décadas, años? Vale, a ver, esto es un proceso largo. O sea, obviamente, punto número uno, la parte económica. Creo que aquí estamos todos de acuerdo. Es decir, no se puede hacer nada si no tienes una vivienda y un trabajo digno. O sea, punto. Esto es fundamental y aquí hay que hacer una inversión enorme hacia los jóvenes.
propuestas hay 50.000. La que a mí me gusta, la que yo suelo proponer, es la herencia universal, esta la he propuesto en varios sitios. Básicamente la idea es, tú le das un dinero, a un capital a las personas jóvenes, cuando hay distintas versiones, a los 18, a los 25, para hacer un proyecto. Es decir, no es un dinero que se te da para que tú te lo gastes en chuches o lo que tú quieras, no. Es un dinero para un proyecto empresarial, social, cultural, lo que tú quieras. Y la idea es que, y hay distintas versiones, van entre 20.000 y 120.000. Pero el punto con esta idea es, se le da una oportunidad al joven. Lo que más nos falta a nosotros es sobre todo capital para poder empezar en muchas cosas. Entonces, esto lo que te permite es que tú desarrolles el proyecto que tú quieras de vida. Esto es una propuesta entre miles que habría sobre temas económicos. Punto número 2, hay que reforzar el tejido asociativo. Esto es fundamental y lo hemos dicho ya muchas veces, pero fundamental. Y punto 3, que te hagan caso los políticos es importante. Para ello hay muchas medidas que podemos hacer, ¿no? Y estoy seguro que vosotras tenéis muchas más que yo. Pero obviamente una muy fácil de ver y clásica de pensar es la del voto a los 16 años. Bien. Nos gusta que haya salido. Esta es la más llamativa. La teníamos aquí apuntada. Si no lo dice, decir voto a los 16. No, vamos, yo soy un gran defensor. Porque es que hay una cosa loquísima con el voto a los 16 años, que es, y esto no pasa nunca entre los politólogos, es la única política que yo he encontrado que no tenga un solo efecto negativo. No hay ni un solo estudio que haya encontrado un solo efecto negativo. Nunca. Es verdad que los efectos no pueden ser muy grandes. Es decir, no es que vaya a ser la gran panacea, ni vaya a resolver las cosas. De hecho, me parece mucho más interesante el foco que se pondría en los jóvenes con esta política que el hecho de que vayan a votar, ¿no? Es decir, que la política en sí. Pero es que es una política que solo tiene efectos positivos. Hace que la gente participe más, que la gente confíe más en la democracia, que la gente se asocie más. No tiene efectos ideológicos importantes, es decir, básicamente los jóvenes votan más o menos lo que votan los de 16, más o menos votan lo mismo que los de 18. Es decir, es una política que incluiría a casi 1 millón de personas más votantes en España. Es una política que ayuda a la madurez. Cuidado este argumento, ¿no? Siempre decimos, no, la madurez es que no son maduros. No. En realidad esto funciona al revés. Tú maduras en algo cuando te toca hacerlo. Claro. Si tú tienes la oportunidad de hacerlo, entonces seguramente vas a dedicarle el tiempo para informarte. Leer, sí, claro. Entonces, esto ayudaría a la madurez. Entonces es una política que solo tiene efectos positivos. Es la más llamativa, no es la panacea, pero solo tiene efectos también, positivos. O sea, y el problema de entender que todo lo que se haga con la juventud tiene que ser una varita mágica que dices, ale, y ya está, y se soluciona el problema. Claro. O sea, es que hay medidas que hacen falta que con tiempo, que sean a largo plazo, para que se vean también los frutos, ¿no? Que creo que eso es un problema de cuando queremos poner una medida con la juventud, que es que quieres que sea en el aquí y en el ahora y te solucione todo lo que durante muchísimos años antes no has solucionado porque no le has dado la importancia que tenía. Y perdón porque creo que no hemos hablado de mucho. No tengo el recuerdo, igual sí, de haber hablado mucho del voto a los 16 en el resto de episodios, pero también por hacer un poquito la cuña de con 16 años se puede trabajar, se puede conducir, te puedes casar, puedes viajar, puedes abortar, o sea, puedes hacer muchas cosas menos decidir qué vas a hacer con los impuestos que estás pagando. Entonces, son muchos los motivos por los cuales defendemos el voto a los 16. Os animamos también a que cotilleéis un poco en otros países de la Unión Europea, en Malta, en Bélgica, están un poco ya lo han implementado y están implementándolo, funciona y se ha demostrado que cuanto antes empieza una persona a votar, más tiempo está votando durante el resto de su vida. Así que yo solo he aprovechado porque como no habíamos metido la cuña, yo creo, en ningún capítulo, o no me suena para nuestros fieles oyentes que escuchen todos los programas, que sepan que investiguen un poco sobre esto, que nosotros llevamos años, antes de que estuviéramos aquí nosotras, dando un poco la turra con el voto a los 16 y ahora hemos empezado a escuchar como una medida que está socialmente empezando a debatirse. Por supuesto no es de consenso, como podríamos imaginar, pero bueno, poco a poco veremos cómo. ¿Tenías alguna más que creo que te hemos dejado ahí? La última no. Estas son las tres. O sea, tengo muchas, pero estas son las tres son fundamentales. El voto en los 16, que además se aplica en otros países y funciona perfectamente bien. Sí. Vamos. Sí. Bueno, pues ahora estamos llegando al final y tenemos como una sección habitual o divertida que nos gusta hacer como al final de los programas, que es, bueno, estamos un poco cansadas de que la gente mayor esté constantemente diciendo o dando consejos, muchas veces de mierda, a la gente joven, ¿no? Porque esto es una cosa que pasa mucho, la gente mayor tiene la legitimidad siempre de decirle a una persona joven lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, pero como nosotros traemos a este podcast, iba a decir gente joven guay, pero tú ya no eres joven, pero bueno, gente dentro del... tan joven, no tan mayor, pero tampoco no tan mayor, si pudieras dar
darle un consejo a las personas jóvenes que estén escuchando este podcast, que se hayan sentido interpeladas por algo de lo que hemos hablado hoy, que se sientan desmotivadas, ¿no? O que tengan muchos pensamientos o muchas reflexiones sobre la democracia, ¿qué le dirías? Vale, pues voy a hacer 2 consejos. O sea, el primero para los jóvenes, que es asociarse. Para mí, una de las mayores experiencias que he tenido en la vida es la noción de que, o sea, lo lejos que he llegado en colaboración con otros versus tratar de hacer las cosas individualmente. Proyectos de cosas que he hecho en los que pensaba que no se podía lograr X y luego, gracias a que otra persona le ha puesto la ilusión o otra persona ha traído algo, se llega mucho más lejos juntos que individualmente. Pero me gustaría dar un consejo también a las personas mayores. Hay una cosa curiosa que es que, no claro... sé si tenemos muchos oyentes mayores, pero bueno, espero que les llegue. Esperamos que les llegue. Pero en el sentido de que, claro, en realidad... Es la idea de tú eres joven porque estás empezando y ya te verás la experiencia. Pero es que las personas viejas son por primera vez viejas. Claro. Es decir, no tienen experiencia de ser personas viejas, ¿no? Es decir, es la primera vez que llega este shock de la cosa está cambiando, mayor, ya no es como yo me esperaba, la vida pues es esto, ya estoy en otro momento. Y simplemente que miren historia, que miren que todas las generaciones jóvenes se han creído que iban a venir a romper el mundo y a cambiar la situación, y eso no es así casi nunca, y todas las generaciones mayores han pensado que los jóvenes son unos vagos, que no trabajan, que están cambiando, que no tienen gusto. Esto pasa siempre. Entonces miremos un poco de historia porque este drama entre generaciones lo llevamos repitiendo desde que hemos empezado la historia de la humanidad, y creo que un poco nos ayuda a obtener un poco de cura de humildad. Pues ahí van los 2 consejos. Sí. Muchas gracias, Javier, por venir, por contar todo tan bien, por también a veces un poco de manera casual llegar a las mismas conclusiones que el Consejo de la Juventud de España, y siempre es un placer contar contigo, así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y nada, pues a la gente que nos estáis escuchando, pues esto es Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España. Nos despedimos. Este es uno de los últimos capítulos de la temporada. Esperamos que sigáis escuchando nuestro podcast y que nos hagáis llegar aquellos temas o necesidades o de qué queréis que hablemos en los próximos. Hasta luego. Adiós.